En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica y en su Catecismo Mayor, el Papa San Pío X hace esta pregunta 151. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la sociedad o congregación, reunión de todos los bautizados que viviendo en la tierra profesan la misma fe y ley de Cristo, participan de los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores de la Iglesia que Cristo mismo ha instituido y principalmente al romano pontífice que es sucesor de San Pedro. Entonces la Iglesia es una sociedad verdadera. ¿Por qué la Iglesia es una sociedad? Porque una sociedad tiene su autoridad, tiene un fin común y tiene medios comunes para alcanzar este fin. Cristo dejó las cosas organizadas, dejó a los apóstoles como lugartenientes suyos, les dio su autoridad, sus poderes divinos. En San Lucas 10:16 dice algo sumamente importante, hablando de los apóstoles y en la persona de los apóstoles a sus lugartenientes, sucesores, que llamamos papas y obispos, y sus ayudantes, los presbíteros, sacerdotes. Quien a ustedes escucha, a mí escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre, aquel que me ha enviado. Y los apóstoles vemos que dejaron lugartenientes, dejaron presbíteros, dejaron obispos para continuar la obra. Entonces la Iglesia sí tiene una autoridad. Hay los fieles y hay los jefes, pastores de la Iglesia, San Pedro y sus compañeros. Pero San Pedro y sus compañeros no dejaron un libro mudo para que cada quien hiciera con él lo que quiere. Ellos mismos dejaron lugartenientes que llamamos los obispos. En su segunda carta a Timoteo 2:2, Timoteo dice: lo que oíste de mí, confíalo a hombres capaces para comunicarlo a otros. ¿Y quiénes son? Son los obispos. También la Iglesia tiene un fin. ¿Cuál es el fin de la Iglesia? ¿Para qué Cristo fundó la Iglesia? Sabemos, queridos hermanos, que Adán había sido creado en gracia, que se transmitiría a sus descendientes, la gracia y la santidad. Lo que nos hace hijos de Dios es la gracia y la santidad, que nos da la caridad, que nos da el Espíritu Santo. Pero por desgracia Adán pecó y manchó con el pecado original a todos los hombres, los privó de este don divino que los hacía hijos de Dios, haciéndoles perder aquel tesoro divino y con él el derecho a la vida eterna. Y Dios, que tenía un plan B, mandó a su propio Hijo, que se encarnó, que se llama Jesucristo, que tomó entonces la naturaleza humana por la encarnación y nos ganó como a sus consanguíneos suyos, a sus hermanos. No solo nos ganó la justificación, el perdón, sino nos ganó también la gracia, la santidad, y nos prometió su Espíritu Santo. Pero esta gracia, esta santidad,
Él pudo repartirla por sí mismo, claro, el género humano, pero no hizo esto. Dios, que es inteligencia suprema, sabiduría suprema, quiso comunicar su gracia a su Espíritu Santo mediante una sociedad, y esta sociedad, fundada por Él mismo, se llama la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra fijaré mi iglesia. Mi iglesia. Y esta iglesia tiene un encargo, tiene una misión, un fin. ¿Y cuál es el fin? Llevar los hombres a la vida eterna, santificarlos, instruirlos primero, vayan, prediquen. ¿Prediquen qué? Su palabra, su mensaje, su enseñanza, lo que llamamos el Evangelio. Vayan y enseñen a todas las naciones. Predican el Evangelio. Y si Cristo quiere que los apóstoles, sus apóstoles enviados, lugartenientes, prediquen y enseñen a todas las naciones, bien, por esta palabra suprimía todas las religiones existentes, fundadas por hombres, o que fueron la corrupción de la revelación primitiva. Entonces le da a su iglesia el poder de enseñar. Vayan, predican todas las naciones. ¿Predican qué? El Evangelio, es decir, su doctrina. También les da el poder de santificar a los hombres. Bautícenlos. Bauticen a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón decimos que el bautismo es la puerta de los otros sacramentos. También les dio el poder de gobernar, dictar leyes, va a enseñar a las naciones a guardar todo cuanto os he ordenado. Los apóstoles deben enseñar a los pueblos todo cuanto nuestro Señor les ha comunicado y enseñado. Y también nuestro Señor hace una promesa divina. Dios dice y cumple. Y miren, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos. Si Cristo está con ellos hasta el fin del mundo, significa que esta sociedad, fundada por Él, va a ser perpetua. Perpetua. No va a acabar. Cristo no dijo a los apóstoles, vayan, prediquen, bauticen, pero si ustedes hacen tonterías, si ustedes no siguen como yo mando, voy a abandonarlos y cada quien hace lo que quiere. No dijo esto. Dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces sabemos, queridos hermanos, que los apóstoles sí dejaron lugartenientes, que llamamos obispos, que llamamos presbíteros, diáconos, y el jefe, vamos a decir San Pedro, con el tiempo, poco a poco, le dieron el título de Papa, es decir, Papa, el padre en la fe. De hecho, en los primeros siglos se llamaban prácticamente todos los obispos Papa, padre. Entonces, la palabra padre ahora se reserva a los sacerdotes, la palabra obispo al lugarteniente de los apóstoles y la palabra Papa al lugarteniente de San Pedro. Entonces, Cristo manda a su iglesia predicar a todas las naciones. Y esta iglesia es un cuerpo uno, indiviso, visible, orgánico, jerárquico. Esta iglesia tiene medio de santificar a la gente. Son los santos sacramentos, que son los canales de la comunicación de la salvación de Cristo. Cristo murió por todos nosotros y esta salvación comunicada por Cristo a la iglesia la comunica mediante los santos sacramentos. Por eso la iglesia, que es la sociedad o congregación o reunión de todos los bautizados en la tierra, pero estos bautizados deben profesar la misma fe, proclamar la misma fe y seguir, obedecer la ley de Cristo. Es decir, todo lo que nuestro Señor ha revelado. También esos mismos fieles
participan de los medios de santificación, que son los sacramentos, y obedecen a la autoridad legítima que Cristo dejó sobre la tierra para representarlo. Quien usted escucha, a mí me escucha. Quien usted rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Entonces la iglesia es un cuerpo, San Pablo dice cuerpo místico. La iglesia es cuerpo místico de Cristo. Con otras palabras, nosotros y Cristo formamos este cuerpo que es la iglesia. Cristo cabeza, nosotros somos los miembros. En la siguiente pregunta, el Papa dice, ¿qué es necesario para ser miembro de la iglesia? Para ser miembro de la iglesia es necesario estar bautizados, creer y profesar la doctrina de Cristo, participar de los mismos sacramentos y reconocer al Papa a los otros pastores legítimos de la iglesia. Entonces, para ser cristiano de veras, hay varias condiciones. Primero, estar bautizados, realmente bautizados, tener un bautismo verdadero, válido, estar bautizados, creer y profesar la doctrina de Cristo enseñada por sus representantes y participar de los mismos sacramentos. Entonces aquí vemos las principales condiciones para ser cristiano de veras. Hoy cualquiera se dice cristiano y cualquier protestante, cualquier secta dice cristiano. Y por desgracia nos robaron este título de nobleza, pero no vale. Los cristianos verdaderos, y bien, son los cristianos de la Iglesia Cristiana Universal, que es la Iglesia Católica. Los demás, por desgracia, son protestantes, son herejes, son desviados. De hecho, hoy muchos se dicen cristianos, ni siquiera tienen bautismo válido. Y eso es una catástrofe de primera. Para ser miembro de la Iglesia de Cristo, hace falta estar bautizado, de veras bautizado, no un supuesto bautismo. Por ejemplo, actualmente muchísimas sectas protestantes de las recién nacidas no tienen bautismo válido. ¿Por qué? Porque no creen en el bautismo, no creen en la necesidad del bautismo. Ellos lo que les interesa, yo creo en Cristo y estoy salvo. El bautismo es un símbolo añadido, nada más, aunque no sea bautizado, ya está salvo supuestamente. Ese es falso. Por ejemplo, tengo aquí en la mano las actas del Sínodo del Obispo de Nicaragua, de Estelí, en la página 87, 88, en apéndice, dice, las iglesias que no tienen bautismo válido, se considera inválido el bautismo dado por todas las sectas que se dicen cristianas, que dicen evangélicas, que dicen pentecostales, y sin hablar de testigos de Jehová y Mormón, etcétera, que no tiene absolutamente nada de verdadero. Entonces, una secta protestante, por ejemplo, tiene bautismo válido en la medida que hace lo que la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, siempre hizo, borrar el pecado original. En la medida que esas sectas no creen el pecado original, como la Iglesia lo afirma, bien no tiene bautismo válido. Entonces, para ser cristiano de veras hace falta estar bautizado, dijimos, creer y profesar la doctrina de Jesucristo en todos sus puntos, en todo el credo, y no solamente inventar, y participar en mismos sacramentos y reconocer la autoridad legítima fundada por Cristo, que es el Papa y los demás obispos en comunión con la Iglesia, con el Papa. En la charla siguiente hablaremos de los pastores de la Iglesia.